Como seguidores de Cristo, de Yeshua, siempre nos es común escuchar decir a las personas que los judíos no aceptaron a Jesús, por lo tanto Él desechó a Israel. Porque ahora hay un nuevo pacto en el cual los judíos no tienen cabida, y para reafirmar tal falacia, me comentan o destacan Juan 1, versículo del 11 al 12, donde nos dice: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero hay que tomar en cuenta que las escrituras no se basan en un solo verso o en un par de versículos interpretados a gusto. Si vemos el escenario del primer siglo, donde Yeshua, Jesús como tú lo conoces, y después de su muerte y de resurrección, las personas que se convertían eran solo judíos, no había gentiles. Entonces, estos versos que acabamos de ver son falsos, ¿o será que tienen otro contexto? Podemos corroborar en la escritura. Por ejemplo, en Hechos 17:17 nos dice que Pablo discutía en las sinagogas y en las plazas con los judíos cada día. Quiero preguntar, ¿quiénes estaban en las sinagogas? ¿Gentiles? No, claro que no, habían judíos y judíos piadosos haciendo Torá. En el primer siglo, en su inmensa mayoría, eran judíos los que aceptaban al Mesías. Los gentiles estaban fuera de la ecuación, o por lo menos aún no entraban de manera masiva. Claro, en la escritura hay algunas excepciones, como el grupo de los temerosos de Dios, el cual era el centurión gentil, que no siendo judío ni tampoco prosélito, seguía al Dios de Israel. Bueno, la historia la conocemos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué millones de judíos rechazan a su Mesías y miles de judíos no conocen a su Salvador? Si la doctrina que hoy se enseña hace que millones de judíos no acepten al Mesías, que en la escritura hablaron hace miles de años, ¿por qué estos judíos, nos preguntamos a veces, no entienden lo obvio, que si solo leyeran el Nuevo Testamento se darían cuenta que el Mesías ya vino? Por lo tanto, si no lo aceptan, es culpa de ellos y no hay nada que hacer. ¿Pero realmente es así? ¿Estamos en condiciones de demostrarle a un judío que Yeshua es su Mesías? Es lo que hacía Pablo. En el libro de Hechos lo podemos ver. Muchos judíos entendieron que Yeshua era su Mesías. Pero, ¿cuál es la diferencia con los judíos del primer siglo con los judíos de ahora? Los judíos de hoy entienden la escritura mejor que los del primer siglo, y por eso los de hoy no aceptan al Mesías, a diferencia de los que discutían con Pablo. ¿Qué le podríamos decir a un judío para convencerlo de que Yeshua es su Mesías? En los primeros años de la muerte y resurrección de nuestro Señor, al menos 14 años, había solo judíos recibiendo el mensaje. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, en el libro de los Hechos nos indica claramente, 14 años después de la resurrección, cuando Pedro, en éxtasis, en visión, vio bajar el lienzo donde se le indica que el mensaje es también para los gentiles. Esto lo podemos ver en Hechos 10:28. Entonces los gentiles entraron en la ecuación, gracias a que las personas que tenían que entregar este mensaje de buenas nuevas estuvieron dispuestos a hacerlo. Entonces hoy se enseña algo diferente de lo que se enseñaba cuando los apóstoles, los discípulos de Yeshua, enseñaban. ¿Será que estamos mal interpretando la escritura o solo la acomodamos a nuestra conveniencia y eso hace que nuestros hermanos judíos no puedan reconocer a su Mesías? Estamos llenos de tradiciones inventadas que no son parte de la escritura, y ya en Marcos capítulo 7 versículo 9 nos advierte que se invalida la Torá, la ley de Dios, por guardar tradición de hombres. En el verso 13 del mismo Marcos 7 nos indica que se invalida la ley de Dios con las tradiciones que se transmiten. Para un judío esto es un problema que se debe solucionar. ¿Pero cómo? Si miramos el ejemplo de los discípulos de Yeshua, podríamos tener pistas cómo hacerlo. Veamos,
En Hechos capítulo 9, verso 20, nos indica: y enseguida se puso a predicar a Yeshua en la sinagoga, que es el Hijo de Dios. En Hechos 13:5 nos indica: llegando a Salamina proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Hechos 14:1: y aconteció que en Iconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto judíos como griegos. Bueno, tengo que aclarar que estos griegos eran judíos que vivían también, que vivían en Grecia, asimilados a la cultura helénica, de ahí el nombre de los griegos. Hechos 19, versículo 8, nos indica que Pablo, entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora, nosotros que muchas veces creemos que estamos listos con la gracia y en conocimiento, cuando ni siquiera leemos la Escritura, podríamos razonar con los judíos y su comunidad y demostrarles que su Mesías, que tanto esperan, ya vino. Se requiere mucho conocimiento para este desafío. Así como Yeshua, Pablo, Pedro y Esteban y otros amenazaban el liderazgo del Sanedrín, ya que supuestamente estaban en contra de las tradiciones de los ancianos. Exacto, estaban en contra de la tradición de los ancianos, no de la ley de Dios. Yeshua era claramente una amenaza a la tradición de los ancianos, como podemos verlo en Marcos 7, Mateo 23 y otros libros. Los fariseos, enfurecidos al ver que el pueblo, la quejilá, la asamblea de Dios, que comenzaban a seguir a Yeshua. Claro, que Yeshua no habló en contra de la Torá, él habló en contra de las tradiciones llamadas ley oral, tradiciones inventadas que con buena o mala intención rompían la Torá. Al ver esto, estas autoridades religiosas vieron en peligro sus puestos de poder y contactos, a los cuales no estaban dispuestos a dejar. Por eso empezaron a desarrollar este sinfín de costumbres, pruebas y leyes, para así aferrarse al poder y validarse como los únicos en dirigir al pueblo. Es así como la ley oral empieza a tomar fuerza, más tarde recopilada por varios siglos, tomando el nombre de Talmud, divididos en diferentes libros: Gemara, la Mishnah, y existen 2 versiones que son las más famosas: el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico, que es una colección de tradiciones orales en forma escrita, y la añadieron a la Torá de Yahvé para construir un cerco alrededor de la ley de Dios, para no quebrantarla. Ellos tomaron las riendas y la dirección cómo se debía guardar la Torá. Se aferraron a un texto de la Torá, el libro de Devarim, conocido como el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 12. Lo distorsionaron y se apropiaron de la Torá de Yahvé y aplicaron su Talmud, no obedeciendo a la advertencia de Devarim, Deuteronomio: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella. De la ley de Dios pusieron un muro alrededor de la ley de Dios y aplicaron la ley de ellos. Podemos ver como, por ejemplo, las fiestas que se inventaron, reemplazando las de Adonai, Rosh Hashanah, que significa cabeza de año, pero sabemos que cabeza de año, principio de año, es el mes de Aviv, pero ellos lo trasladaron al mes séptimo para contrarrestar el año nuevo babilónico, a Kitú, y así empezaron a adorar como las naciones, poniendo nombres paganos de dioses que no conocieron, como el cuarto mes de Tamuz, que corresponde a un dios babilónico. Podemos ver el Shabbat, donde no se da una guía, solo se nos indica que santifiquemos ese día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero los judíos se encargaron de que prácticamente fuera imposible cumplir con el mandamiento, atando cargas difíciles de llevar. Cada rabino tenía sus seguidores, como hoy en día, y cada rabino daba sus propias interpretaciones y preceptos. Las personas empezaron a seguir mandamientos de hombres y no la Torá de Dios.
Yeshua se transformó en un peligro latente. Estaba haciendo que el pueblo volviera a la Torá de Yahvé. Esto llevó a los líderes a acusar falsamente a Yeshua. Maquinaron estratagemas, pero nada les funcionaba. Yeshua se burlaba de su ley oral, que no tenía nada que ver con la ley de Yahvé. Por ejemplo, el lavamiento de manos o Netilat Ladain. Claro, lavarse las manos antes de comer es maravilloso y es algo que tiene que ver con la salud, pero eso que condicione a que puedan comer o no, o si no están pecando, como nada les funcionaba, acordaron en poner testigos falsos, rompiendo ahí mismo la Torá, porque la ley dice que no se puede poner testigos falsos. Veamos, en Éxodo 23, verso 1 y 2, nos indica: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para poner testigos falsos. En Deuteronomio, el libro de Devarim, como les indiqué antes, capítulo 5, verso 20, nos indica: no darás falso testimonio contra tu prójimo, así como a Yeshua, Esteban, Pablo, entre otros, para acusarlos porque no podían ganar las discusiones y contiendas. A propósito de Esteban, Hechos 6, verso 8 al 9, dice: y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Verso 9, entonces se levantaron algunos de la sinagoga llamada los libertos y los cireneos y los alejandrinos y los de Sicilia y de Asia, y discutían con Esteban. Pusieron testigos falsos y decían: ese hombre no cesa de hablar palabras blasfemas en contra de este lugar santo y la Torá. Verso 14, le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar santo y cambiará las tradiciones que nos dio Moshe. Al leer el verso nos damos cuenta de que era un testigo falso, ya que Yeshua era inocente de esta acusación, pero le funcionó. Mateo 26, versos 59 al 61 nos indica: y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Verso 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin se vinieron 2 testigos falsos. Verso 61, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Claro, Yeshua transgredía a propósito la ley oral, que no era otra cosa que discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas, que eran un mismo código civil y religioso. Eso era lo que hacía rechinar los dientes a estos fariseos, que Yeshua y sus discípulos transgredieran su ley oral. Si nuestro Señor hubiera roto el más mínimo mandamiento, no podría ser nuestro sacrificio. Pero Él fue el Cordero sin mancha. En distintos momentos de su ministerio, Yeshua fue interpelado por los fariseos. Tenemos varios ejemplos para hacerlo caer, pero nunca pudieron, hasta que le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? La respuesta de Yeshua fue magistral: hipócritas, los fariseos trataron de reprender a Yeshua con la ley oral, no con la ley de Dios, no con la Torá. Ya la Escritura nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, la Torá, os aferráis a tradición de hombres. Yeshua siempre los reprendía por la manera que tenían de predicar y cómo llevaban sus propios mandamientos, alejados totalmente de la ley de Moisés, la Torá de Yahvé. Marcos 7, verso del 8 al 13 nos indica, veamos. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, invalidando el mandamiento de Dios, para guardar vuestra propia tradición. El verso 13 nos indica: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición.
que habéis transmitido y hacen muchas otras cosas parecidas. Hipócritas. Eso les gritó Yeshua, Mateo 23 del 1 al 3. La cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor se burló de la manera en que guardaban sus leyes, no sabían qué responder. Si leemos Juan 5:45, nos dice: no penséis que os acusaré delante del Padre, el que os acusará es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Claro, proclamaban la ley de Moisés, pero no la cumplían y la invalidaban con sus preceptos y tradiciones. Juan 7:19, ¿no les ha dado la ley Moisés a ustedes y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Mateo 23 del 27 al 28. Veamos: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Verso 28. Así dice también vosotros: por fuera os mostréis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. En el verso 33 nos indica, dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El verdadero propósito de la ley de Dios, la Torá, estas instrucciones llamadas ley de Moisés, es el amor de Dios, sobre todo, y demostrar el amor por nuestros hermanos, nuestro prójimo. Nuestro Señor fue perseguido por quienes se sintieron amenazados en sus puestos de poder y de confort. Miren lo que dice Salmo 18 del 4 al 5. Nos indica: los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Yeshua se mantuvo firme. Salmo 119, verso 92. Si tu Torá, tu ley, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Cuando hablamos de los judíos, nos referimos a los líderes religiosos, los rabinos ortodoxos, son los actuales fariseos, y asimismo en el cristianismo también se han encargado de suministrarle sus propias creencias a las personas, también haciendo su propia ley los cristianos. Sin embargo, a Pablo, como en Estéfano y el mismo Yeshua, se le acusó falsamente de apartarse de lo que Moisés instruyó. Pero la Escritura los redime. Veamos, ¿qué nos dice en Hechos 21 del verso 20 al 22? Veamos, al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído, y todos ellos siguen y se aferran a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que te apartes de la ley de Moisés. Todos los judíos que viven entre los gentiles les recomienda que no circunciden a sus hijos, ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que llegaste. Como vemos, estos creyentes judíos seguían la Torá al pie de la letra y eran fieles al mensaje que Pablo le estaba indicando. Pablo nunca enseñó a dejar la ley de Dios. Para confirmar esto, Jacobo, conocido por nosotros como Santiago, instruyó a Pablo. En el verso 23 le indica: haz pues esto que te decimos. Hay 4 hombres entre nosotros que tienen la obligación de cumplir voto. En el verso 24 dice: tómalos contigo y purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley de Moshe. Y esto de andar ordenadamente es guardar la Torá. Cuando hemos sido convencidos de que las cartas de Pablo enseñan otra cosa, menos guardar la ley de Dios, estamos, por no decir, algo confundidos y engañados. Ya Pedro en su segunda carta explica lo difícil que es entender a Pablo.
porque él era un discípulo extremadamente preparado. Y no todos lo entendían, porque él andaba ordenadamente guardando la Torá de Yahvé. En la actualidad, de igual manera, se manipulan las cartas de Pablo. Pero ¿qué nos dice el discípulo Pablo, Shaul, Pablo de Tarso? Veamos, en Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino de ellos llaman herejía, así sirvo a Yahvé, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y los profetas están escritas. Entonces, ¿por qué no entendemos y está este problema en pensar que la Torá, la ley de Dios, fue cancelada, que ya no es válida? Ahí donde yo recomiendo que en ayuno y oración podamos pedir que Adonai aclare nuestra confusión. Pablo volvió a decir en Hechos 25:8, indica ni en contra de la ley de los judíos, ni en contra del templo, ni en contra de César he pecado. Es nada de pecado. Hoy en día se usan estas cartas para sacarlas de contexto y decir que Pablo enseñaba contra la Torá. ¿Será que hoy nosotros, los actuales fariseos, acusamos a Pablo que instituyó una nueva religión? Si tal hubiese sido el caso, los fariseos hubiesen acusado sin ningún problema a Pablo. Ninguno. Pero el alumno más avanzado de la escuela de Hillel, alumno genio de Gamaliel, enseñó Torá, no una nueva religión. Hechos 25, versículo 7. Cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Por supuesto, si él enseñó Torá, al igual que en el primer siglo, hoy las personas creen que Pablo no andaba ni enseñaba la ley de Dios, creyendo y malinterpretando que Yeshua clavó en la cruz la ley. Pero ¿qué ley clavó en la cruz? ¿No hemos preguntado eso? Entonces hoy nosotros somos los fariseos modernos, acusando que Pablo rompió la Torá. Ni siquiera ellos fueron capaces de probar esas acusaciones. ¿Seríamos nosotros capaces de hacerlo? Que ni siquiera hoy se lee la Escritura, juntando un verso por aquí y otro verso por allá, y así construir una verdad a medias, o construir un hombre de paja para así avalar nuestro propio discurso. Como no pudieron probar las acusaciones, por más que lo intentaron, los seguidores de Yeshua aparecieron por miles, y estamos hablando de judíos, no de gentiles, porque entendieron que Pablo sí andaba en la ley de Dios, en la Torá. Hoy tenemos los mismos problemas que el primer siglo, cuando los judíos odian que se enseñe Torá y han inventado para los gentiles las leyes noágidas. También ellos enseñan sus libros de fábulas ya descritos anteriormente. Cuando hablamos con un judío y queremos demostrarle y hablarle sobre el Nuevo Testamento, debemos saber que solo se perderá el tiempo, porque en su corazón está tan cegado y tan endurecido como la mayoría de los cristianos, que creyendo que la Torá ya no tiene vigencia y que Jesús cambió todo. Es imposible que los judíos crean en su versión, con sus miles y miles de denominaciones, y acepten a Yeshua como su Mesías. En los primeros años, miles de judíos aceptaban a Yeshua como su Mesías, pero hoy no pasa eso. Y eso es lo que realmente nosotros como discípulos de Yeshua deberíamos preguntarnos. Este Mesías que presenta el cristianismo no tiene ninguna posibilidad de convertir y ser aceptado por el mundo yehudí, porque ellos estudian Torá. Y aquí hay una reflexión muy difícil para comentarle, que quizá quieran cancelar el video o cambiarlo, pero Dios le indicó al pueblo de Israel que no aceptaran a este Jesús. ¿Y cómo es eso? Pero esto que le comento no es una blasfemia, claro que no. Déjenme demostrarle que las escrituras así lo dicen. Recuerden que Yeshua enseñaba Torá, también los discípulos. Los fariseos tenían un problema
con esto, ya que ellos enseñaban ley oral, no Torá. Claro, hacían un sincretismo y salía su propia doctrina. Como ya hemos dicho, Yeshua ponía en peligro sus tradiciones, leyes orales y costumbres. Al poner testigos falsos consiguieron convencer al pueblo y ellos mismos de validar su estratagema, ya que en la Torá indica que no se pueden creer en un falso profeta, porque Yahvé les enseñó que no creyeran en ningún profeta que quisiera cambiar la ley de Dios. Hoy en día los cristianos enseñan que Jesús fundó una nueva religión, que este profeta, que este Jesús abolió la ley, por lo tanto es imposible que ellos puedan creer y aceptar al Mesías. Un Mesías cámbialo todo. Y ellos están siendo obedientes al mandato del Señor, que no acepten a alguien que por más milagros y prodigios que haga, pero si este profeta o soñador de sueños los lleva a apartarse de la Torá, la ley de Dios, había que eliminarlo. De esta escritura se apoyaron los acusadores para acusar a Yeshua y a otros más. Veamos en Deuteronomio 13, nos indica: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si cumpliera tal señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de Dios que no conocisteis y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni soñador de sueños, porque Yahvé, vuestro Elohim, os está probando para saber si amáis a Yahvé, vuestro Elohim, con todo tu corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahvé, vuestro Elohim, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé, vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató. Entonces, ¿podríamos culpar a los judíos? Si las escrituras le indican que cualquiera que por más milagros que haga, si los lleva a alejarse de la ley, de la Torá, deberían rechazarlo, ¿podríamos decirle es su culpa? Porque no lo recibieron mientras el cristianismo interpreta a Yeshua, nuestro Salvador, y sus discípulos como los creadores de una nueva religión. Solo perderemos el tiempo y alejaremos a los judíos de que reconozcan a su verdadero Mesías esperado. No porque Yeshua y Pablo sean falsos, sino porque se enseña una verdad a medias, el cual ellos no pueden aceptar, porque las escrituras así le indican. Entonces tenemos un problema: judíos teniendo la Torá de Dios y gentiles teniendo al Salvador y no andando en Torá. Veamos, ¿qué les dice la escritura a los judíos con respecto a esto? Zacarías 12:10 indica: derramaré sobre la casa de David, de Yehudá, y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un único hijo, y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Y qué le dice a los gentiles? La escritura a los gentiles de la dispersión, veamos, dice Ezequiel 36:26: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mi ley, mi Torá. Ahí está la maravilla. Sabemos que Dios obrará grandes milagros, tanto en la casa de Yehudá como en la casa de Israel. Entonces, este judío prácticamente tiene prohibido creerle a cualquiera que aleje su corazón de estas leyes eternas que entregó el Creador. Nunca más serán dos naciones. Entonces tenemos dos opciones: dejar que no nos interese, no nos importa, porque es culpa de ellos, ya que ellos no quieren entender, o de una vez por todas aceptar que Yeshua no fundó ninguna religión nueva, que él no fundó el cristianismo, mientras se crea que el pueblo de Israel fue reemplazado por una iglesia, cosa que no tiene ninguna base bíblica. Ya en Romanos 11, versículo del 1 al 2 nos indica, nos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la tribu de Benjamín, de la descendencia de Abraham.
Pedro nos advierte que Pablo es muy difícil de entender. Es así como fue acusado de cambiar la ley de Dios, tal como se hace ahora. Se dice que ya no hace falta la ley, que solo la gracia es suficiente. O sea, se predica algo distinto a lo que sale en la Escritura. Deuteronomio 13 nos advierte que no hay que apartarse de la Torá. En 1 de Pedro 2, versículo 21, dice: para este propósito habéis sido llamados, pues también Yeshua sufrió por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. En 1 de Juan 2, versículo 4, el que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda la Torá, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Así que no es culpa de los judíos por no creer en Yeshua, es culpa de nosotros porque hemos presentado a un Jesús trinitario, el cual no es bíblico. Ellos obedecen y estudian la ley de Moisés, la Torá del Señor. Hay una escritura que ellos tienen en cuenta y saben que ya Yahvé los castigó. En 2 de Reyes 2, capítulo 17, verso 15, indica: desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodearon, respecto a la cual Yahvé les ordenó que no hicieran con ellos. ¿Por qué les comento esta escritura? Porque el pueblo judío ve el resultado del cual se le había advertido en Deuteronomio 12:30. Y ellos ya pueden ver el resultado. Dice: guárdate de no ir en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera como servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahvé, tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahvé aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego en honor a sus dioses. Los judíos saben que las fiestas paganas que los gentiles cristianos celebran son fiestas dedicadas a dioses extraños, que ellos no conocen. Revisemos: Pascua, una fiesta pagana donde un conejo pone huevos. Navidad, 25 de diciembre, donde nacen todos los dioses paganos. Año Nuevo, al dios Juno, el dios del pasado y del presente, el dios de dos caras. Y así muchos ejemplos. Claro, más encima presentan a Yeshua naciendo un 25 de diciembre, cuando cualquier judío promedio sabe que nació en la fiesta de tabernáculo, en Sukkot. Triste escenario: miles de judíos no conocerán a su Mesías. Entonces, al ver el sincretismo que se produce al combinar Torá de Dios con las fiestas de las naciones, imposible que ellos crean, porque creen en la Torá, conocido por las naciones como Antiguo Testamento, y según los gentiles ya no cuentan porque hay un nuevo pacto. Los judíos ortodoxos y los cristianos de la actualidad, cada uno siendo tan diferentes, son tan iguales, cada uno aplicando sus leyes talmúdicas para proteger la Torá, pero son tradiciones de hombres, y cristianos enseñando un malentendido Nuevo Testamento. Podemos ver que mientras sigue esta discusión de 2000 años, los judíos siguen sin conocer a su Mesías. Millones de judíos desconocen que su Mesías ya vino y miles nunca lo sabrán. Sabemos que la gracia, este hermoso regalo que hemos recibido de parte de Dios, nuestro Señor, Yeshua, Jesucristo, como usted lo conoce, hermano, hermana, este sacrificio que nos libera de la muerte temporal, pero nos hace una advertencia. En Apocalipsis 14:12 indica: aquí está la paciencia de los santos, guardar los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Pero ¿qué diremos? ¿Los mandamientos son solo para judíos? Números 15, del 15 al 16, indica: porque en la Quejilá, en la asamblea de mi pueblo, regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que viva en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes. Tú y el extranjero son iguales ante el Señor, ante Yahvé.
Así que la misma ley y el mismo derecho regirá tanto para ti como para el extranjero que viva contigo. Está claro. No hay leyes para judíos ni leyes para gentiles. Así que judíos y cristianos equivocados, todos tienen que andar en Torá, en los mandamientos de Adonai. Pero, ¿qué diremos? Si eso es para judíos y yo no tengo sangre judía, soy latino, soy europeo, soy asiático, etcétera. Recuerda, hermano, que al aceptar a Yeshua en tu vida, al verdadero Mesías, no a este que nos presenta el mundo cristiano, adquirimos ciudadanía de Israel. En Efesios 2, verso 2 indica, leamos, en aquel tiempo estaba Isim el Mashiach, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pastos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que en Yeshua HaMashiach vosotros, que en otro tiempo estabais lejos y habéis sido cercanos, ellos israelitas. Hermano, que este estudio pueda ser una bendición en tu vida y puedas conocer y predicar al verdadero Salvador y aplicarlo en tu vida y andar como Él anduvo. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé alce su rostro sobre ti y te dé shalom.